En esta oportunidad me toca presentar al doctor Cristian Magnoni. El doctor Magnoni es abogado egresado de la Universidad de Morón, ex jefe de función judicial, ex docente de obligaciones en la Universidad de Morón y en la Universidad de La Matanza. Actualmente es docente de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad de La Matanza y diplomatura en Derecho a la Salud en la Universidad Austral, y es juez de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial número 8 del Departamento Judicial de Morón. Doctor Magnoni. Eso es lo mío, si son puede hablar de eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, quiero agradecer al Colegio de Abogados, que está Jorge, pero también ejerciendo un poco mi rol como miembro activo de la Asociación de Magistrados. Quería hacer una mención especial a este tipo de encuentros que se vienen desarrollando desde la asunción de esta nueva gestión del colegio. Y la verdad que lo celebro porque ya en el año pasado venimos haciendo varios encuentros, algunos acá y otros en la sede nuestra. Me parece que son pero muy enriquecedores porque por lo menos en lo personal y creo que el Poder Judicial nos sirve muchísimo para ver las distintas posturas y las distintas visiones que tienen ustedes letrados respecto de la actuación profesional nuestra como magistrados, como funcionarios del Poder Judicial y del Departamento Judicial de Morón. Tuvimos un encuentro el año pasado muy importante donde se logró establecer ciertos criterios con respecto a lo que es todo lo que tiene que ver con las presentaciones electrónicas, todo eso que genera tanta controversia y que avanza constantemente. Hace poquito también tuvimos una reunión con mediadores que estaban preocupados también por el tema de sus organizaciones de horario y los distintos planteos que se hacen, especialmente obviamente en los procesos de daños y perjuicios, con los montos de sus indemnizaciones, de sus regulaciones y bueno. Y ahora estamos acá, gracias Nicolás también por la invitación. Y bueno, pasando al tema que me toca a mí, cuando me convocó Nicolás hablábamos justo de la casualidad que empezamos a hablar del tema y me dijo, bueno, de este tema me gustaría que hables, y tiene que ver, con el daño a la persona, ¿sí? Con la indemnización de los daños y perjuicios a la persona, tema muy controvertido hoy en día, y yo les comentaba a algunos colegas hace un ratito, digo, me voy a permitir comentar una anécdota de hace varios años en el Consejo de la Magistratura, teniendo un examen en el Consejo de la Magistratura, y el caso era un caso muy complejo de responsabilidad. Y los académicos, en virtud del tiempo, ¿no? Son 5 horas para dar un examen de ese tipo, los académicos en ese momento dijeron, bueno, hagan una cosa, trabajen el tema de la responsabilidad y la parte de la cuantificación del daño, déjenla porque no es importante y vayan solo a la parte de la responsabilidad. Y escuchaba, ¿sí?, a los visitantes anteriores y decía, bueno, esto hoy se dio vuelta, ¿sí? Creo que, no quiero pecar de vanidoso, pero creo que la gran cantidad de gente, los que levantaron la mano eran todos abogados de la parte actora y vienen a escuchar o a ver un poco, ¿no?, de cómo es estas indemnizaciones modernas, podríamos decir, con estas famosas fórmulas, que cuando empezamos a hablar de fórmulas y de fórmulas matemáticas, polinómicas, ¿no?, es típico escuchar a los abogados decir, bien, no me hablen de matemáticas, no me hablen de cuentas, ¿sí? Y bueno, yo vengo un poco tal vez a desmitificar este uso de las fórmulas, porque en principio, porque es sencilla la aplicación. Pero antes de llegar al tema de las fórmulas, quiero hablar un poco del daño a las personas, de forma general. Tampoco vamos a ir a una forma
a cuestiones específicas o ponernos a definir qué es la capacidad de sobrevivimiento o el daño estético, ¿sí? Creo que es un tema superado, ¿no? Por lo menos en la instancia del colegio de abogados. Sí me gustaría, la verdad que yo en los fallos trato de ser bastante extenso, podríamos decir, o bastante específico en estos puntos que tienen que ver con la cuantificación del daño, porque las motivaciones que tenemos los magistrados para cuantificar me parece que son importantes. Y me parece importantes, lo digo siempre, no tanto para el letrado, sino para la persona que está atrás de esta sentencia esperando el fallo y quiere saber por qué el juez determinó una determinada cantidad de dinero como indemnización por los daños sufridos, ¿sí? Entonces, tal vez por una formación académica docente que tengo, también me gusta aclarar y no solo con doctrina, sino con jurisprudencia y también obviamente con los conceptos que doy yo en lo personal, ¿sí? Bien, cuando hablamos de daños a las personas, y esto es doctrina de la Corte, ¿sí? Tenemos dos grandes rubros donde se dividen los daños a las personas. Y tenemos los daños materiales y los daños materiales, ¿sí? o el daño patrimonial o no patrimonial, como ustedes sabrán, el daño moral, ¿sí? Esta es la importante división que debemos entender existe cuando hablamos de las personas. No existe un tercer género, como muchas veces se puede entender, o como muchas veces se intenta forzar en algunas presentaciones o demandas judiciales. Supongamos el caso del daño estético, que también es un tema tan controvertido si constituye un tercer género o no. Entonces, dentro del daño material entran todos los subrubros que componen la cuenta indemnizatoria, todos los que ustedes obviamente constantemente presentan ante la jurisdicción. Obviamente tenemos el daño emergente y el lucro cesante como los más importantes, ¿sí? Y después tenemos una serie de daños mucho más específicos, propios generalmente del caso, como les decía, el daño estético, el daño psíquico, daños en la vida de relación, el proyecto de vida, ¿sí? Y son cuestiones sumamente novedosas que empezaron a aparecer hace años en la doctrina y en la jurisprudencia, pero que no tenían, lógicamente, una recepción legal en el Código de Vélez, ¿sí? Tenemos el Código de Vélez que les hablaba de ofensas y lesiones, que era el viejo artículo 1086 del Código Civil. Hoy, una de las cuestiones positivas del nuevo Código Civil, con críticas que se pueden tener, por lo menos en la parte que habla de lo que es indemnización de daños y perjuicios, me parece a mí desde lo personal que es muy importante porque tomó toda la jurisprudencia y toda la doctrina existente en el caso y la plasmó en distintos artículos en la parte justamente de función resarcitoria del daño, ¿sí? Entonces, hoy en estos artículos encontramos estas palabras, estos conceptos de lo que es el daño en la vida de relación o el proyecto de vida o la pérdida de chances, ¿sí? Conceptos que no existían antes en el Código Civil. Y ahora viene la cuestión dentro de la práctica judicial, ¿sí? Nosotros cuando observamos, analizamos una demanda o en las audiencias preliminares, toman, ustedes sabrán, en este nuevo formato al que también estoy adherido de Justicia 2020 o Oralidad en los procesos civiles, es la búsqueda constante del letrado de ustedes, ¿sí? Es poder determinar dos lesiones, podríamos decir, que sufre la víctima: la incapacidad sobreviviente y el daño psicológico, ¿sí? Y está bien, porque componen justamente una parte importante de la integridad de la persona. Pero pocos son los planteos que se hacen respecto
a lo que es justamente a la integralidad de la persona como ser humano, ¿sí? Y que son conceptos que están aceptados en estos artículos del nuevo Código Civil y Comercial. Todos habrán leído, ¿sí? Porque creo que algunos cuando lo lee hasta el hartazgo muchas veces, conceptos de la Corte Suprema, la Suprema Corte de Buenos Aires, cuando dice que la personalidad humana tiene un valor en sí mismo, ¿sí? Sin perjuicio o al margen de la actividad lucrativa que pueda llevar adelante esa persona, ¿sí? La integridad tiene un valor, y que ese valor se lo deben dar obviamente los jueces, ¿sí? Yo tomo siempre el concepto de salud, ¿no? Poder definir a la salud, y cuando definimos a la salud siempre tomamos la definición de la Organización Mundial de Salud, que dice un estado de completo bienestar físico, moral, psíquico, ¿sí? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es la salud de una persona. Y cuando hablamos de la salud de una persona, desde este concepto tan integral, ¿sí? También lo podemos trasladar a las indemnizaciones por daños y perjuicios y a lo que se llama la reparación plena, también receptada en el nuevo Código Civil. Cuando hablamos de la reparación plena, buscamos justamente resarcir todos los elementos que componen una persona, y no solamente esta capacidad lucrativa o laboral que tiene, ¿sí? Cuando una persona sufre una determinada lesión, se afectan infinidad de factores que tiene esta persona, como por ejemplo en su vida familiar, en su vida social, en su vida deportiva, ¿sí? En actividades de todo tipo, como un ser social, ¿sí? Cuerpo, mente y alma, ¿sí? Es un ser social. Todos esos elementos deben ser resarcidos. ¿Y por qué le hablo de estas cuestiones? Porque vuelvo a esta instancia judicial donde solo el daño psíquico y la incapacidad sobreviniente es lo que se persigue hasta de una forma desesperada, ¿no? ¿Quiénes son los peritos? ¿Cuáles son los peritos que se van a designar? ¿Son peritos de la oficina pericial? ¿Son peritos de lista? Y acá entramos en los famosos puntos de incapacidad. ¿Cuál es el criterio de este juzgado? ¿Cuál es el criterio del otro juzgado? ¿Cuál es el punto? ¿Y cuáles son los valores que se establecen para cuantificar el daño? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Les decía, las preguntas o los requerimientos que hacen los letrados en estas audiencias preliminares que tenemos ahora, que nos acercan muchísimo a las partes, y especialmente a los letrados. No tanto a las partes, la verdad que al principio, cuando yo adherí al sistema, eran de concurrir con las partes más los letrados, y cada vez son menos, vienen apoderados. Aún en algunas ocasiones venían el apoderado con la parte, pero ahora la verdad que la práctica lleva a que sean solo letrados los que se presentan, cuando desde mi punto de vista es fundamental tener a la persona presente en esa audiencia preliminar. Yo las audiencias preliminares las tomo y me gusta tener a la gente sentada en mi despacho y hablar con las personas y que me comenten cómo están, qué les pasó, y me parece que no vieron ningún tipo de principio, obviamente siempre estando presentes ambas partes. Y obviamente también intentando el principal objetivo de este nuevo sistema, que es lograr una conciliación, ¿sí? Yo no puedo lograr una conciliación si no sé exactamente cuál es la pretensión de la parte, que obviamente me llega a través de lo que dice su letrado, y sin conversar con las mismas. La pregunta de los últimos meses es, doctor, le hago una pregunta, ¿usted aplica la fórmula Ciardi? ¿Sí? Es la pregunta obligada, por lo menos acá en la jurisdicción de Bonó. Para los que no saben, Hugo Ciardi es un destacado jurista
del sur de Bahía Blanca, especialista en lo que sería el contenido económico de un proceso, y el creador, ¿sí?, de una fórmula matemática o polinómica que logra establecer un monto determinado de cuantificación del daño, ¿sí? No sé si lo habrán visto, habrán comprado el libro. Yo tengo el libro, es muy interesante. El doctor Aciarri crea esta fórmula a la cual se tiene libre acceso. Tengo acá el link, después si quieren les doy el link. Y esta fórmula es de un uso muy sencillo, ¿sí? Las variables que se utilizan para llegar al resultado final, que es el que les interesa, se compone, si me olvido de alguna me dicen, lo saben, lógicamente de los ingresos de esa persona, ¿sí?, la incapacidad que ha sufrido esa persona, una tasa de descuento respectiva, ¿sí?, y el límite en el cual yo voy a calcular esta renta, ¿sí?, o este valor de una suma, este valor presente de una suma futura, como dice el 1746, que ahora les voy a leer para que lo escuchen mejor desde el código, como lo digo yo. Con estas variables ustedes pueden obtener esta indemnización, que en principio decimos es una indemnización de carácter lógicamente patrimonial y que engloba una determinada o un determinado aspecto de la persona, ¿sí? Esta capacidad productiva de la persona mermada por un porcentaje de incapacidad, ¿sí? El ingreso de esta persona ha sido afectado, ¿sí?, por un porcentaje de incapacidad, 10, 15, 20, que sea, ¿sí? ¿Quién informa el porcentaje de incapacidad? Los peritos a través de sus dictámenes, ¿sí? Podemos tener varios porcentajes de incapacidad, como generalmente existen, como les decía anteriormente, tenemos un porcentaje de incapacidad física y un porcentaje de incapacidad psíquica. Lo que hacen, creo, la mayoría de mis colegas y yo también, es establecer un monto único respecto de la incapacidad física y psíquica a través del método de la capacidad restante, el método Baltasar, lo conocen, ¿sí?, para tener ese monto final y esa incapacidad final y poder cargar esta variable en la fórmula y lograr así la indemnización. Ahora, la pregunta es, ¿fórmulas sí o fórmulas no? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque existen infinidad de criterios. Existen criterios en los cuales el resultado que me da esa operación aritmética matemática es el resultado de indemnización respectiva, que puede ser ese resultado final o no, puede ser superior, por ejemplo, de algunas fórmulas más allá de estas fórmulas, que es, supongamos, subirle a ese monto final un determinado porcentaje para cuantificar lo que sería el daño a la vida de la relación o el proyecto de vida, ¿sí? O sea, a la fórmula que da un resultado le agrego otra variable que sería un porcentaje para lograr un resultado final, ¿sí? Esa es una de las posibilidades que se pueden hacer, y muchos jueces, ¿qué hacen? Copian, ¿sí?, copian con copy-pego, ¿sí?, el resultado de esa fórmula y lo traspasan al fallo para dar mayor claridad, claridad al monto final. Yo, en mi caso particular, considero que las fórmulas matemáticas son un parámetro más de razonabilidad a la hora de cuantificar el daño, ¿sí? No creo que la fórmula me pueda dar a mí un resultado final acorde con la indemnización correspondiente o lo que sería la reparación plena, ¿sí? Y también otro de los criterios que tengo para fijar este monto es también establecer cuáles son los distintos
parámetros que existen en el fuero, por lo menos lo que es Morón, y también en la provincia de Buenos Aires, en las cámaras de alzada respectivas. También cuantifico, y lo digo en las sentencias, todo lo que les digo acá está escrito en mis fallos. Yo no digo nada que no lo tenga escrito después en los fallos. Y la situación real del país también, ¿sí? O sea, lo que no logramos, que es unificar un criterio de cuantificación, porque si vamos a las 3 salas de Morón, los criterios son bastante distintos, ¿sí? De la sala 1, 2 y 3 de Morón, y también en primera instancia son criterios bastante no tan homogéneos. Entonces, lo que yo busco es lograr esta homogeneidad en lo que es la cuantificación del daño, acorde también a la Cámara de Apelación y acorde también al criterio particular mío. Otra cuestión que yo me he planteado es qué pasa. ¿Por qué les digo esto? Porque las indemnizaciones a partir de la aplicación de la fórmula, en muchas oportunidades, en muchos casos, se triplican, se cuatriplican en relación a lo que se estaba cuantificando antes de la aplicación de la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las opciones a seguir? Entonces, o aplico fórmula a todos los procesos, aún aquellos hechos anteriores al 2015, ¿sí? O tengo que tener una determinada razonabilidad, porque yo la otra vez lo decía en otro ámbito, digo, al final la víctima dice, me hubiese preferido que el accidente lo hubiese sufrido una semana después de la vigencia del nuevo código y no una semana antes. ¿Por qué? Porque el monto indemnizatorio se me triplicó, ¿sí? Entonces, esa coherencia en establecer los montos también la pondero, y por eso digo que las fórmulas matemáticas son una importante herramienta. Me parece que la fórmula Ciarri es muy buena, me da una pauta muy certera de cuál sería esta renta futura, ¿no? Este valor presente de una renta futura, del salario, en virtud del salario de una persona, pero entiendo que tengo que ser coherente con los distintos montos que se vienen manejando en la provincia de Buenos Aires y en la departamental específicamente. Con respecto a la actividad, que lo comentaba la doctora Loé, con respecto a la actividad de los letrados y esta cuestión, ¿no? Porque en algún momento todos los hechos van a ser posteriores al 2015 y la aplicación de la fórmula va a ser constante, sin perjuicio de magistrados que apliquen la fórmula aún cuando el hecho es anterior, que también se puede hacer, ¿sí? También uno puede decir, bueno, mi fórmula, y Hugo Aciarri lo dice en su libro, mi fórmula es esta, ¿no? Y establecer cuáles son los parámetros que venimos utilizando hace muchísimo tiempo, la edad de la persona, los ingresos, las posibilidades futuras de crecimiento, si esa persona estudiaba o no estudiaba, si tenía un trabajo fijo o no tenía un trabajo fijo, ¿sí? Son todos elementos, todas variables que se pueden analizar y también conforman una fórmula. No son una fórmula matemática, ¿sí? Es una fórmula de ponderación que tiene el magistrado, pero que no es una fórmula polinómica o como lo quieran llamar. Entonces, voy a la parte procesal o de práctica de los letrados, que lo decía la doctora Loé hace un ratito. Acreditar los ingresos, ¿sí? No existen o puede ser tan taxativo, son muy pocos los letrados que aún teniendo la posibilidad de la aplicación de la fórmula acreditan los ingresos de la persona. La variable más importante para el resultado final de la indemnización justamente es el ingreso de esa persona. Bueno, comentaba Victoria el tema de una persona con ingresos importantes y que termina con un salario mínimo vital y móvil, con una diferencia abismal en lo que es el resultado final. Entonces, les decía, acreditar ingresos
¿sí? También la doctora hacía mención a la parte testimonial o los testigos de concepto. Yo creo que los testigos de concepto también tienen una participación especial en lo que tiene que ver con esta cuantificación del daño, especialmente en estas cuestiones de la persona humana como ser social, que no tienen que ver con una estipulación matemática o de su actividad laboral o el lucro que esta persona puede obtener en su trabajo, mermado ahora justamente por esta incapacidad. Entonces, no solamente hay una prueba documental, una prueba informativa para quitar ingresos, sino también para mostrarnos a nosotros quién era esta persona y qué incidencia existió en la integralidad de esa persona como ser humano, las lesiones sufridas. ¿Sí? Y me parece que la prueba testimonial quizás es el medio probatorio más idóneo para lograr ello. ¿Sí? Si yo quiero saber cómo afectó a una persona una determinada lesión, una importante lesión que pudo haber sufrido en un accidente de tránsito, qué mejor que algunos amigos o compañeros de trabajo o de algún deporte que vengan a dar testimonio del cambio, ¿sí?, importante que ha sufrido esta persona. Son todos elementos de ponderación que yo analizo detalladamente en la sentencia. Como les digo, no lo digo acá, sino que lo escribo después en los fallos. ¿Sí? Entonces, se dan distintas circunstancias, no sé si lo voy a cortar. Entonces vamos a ir cerrando. ¿Cómo? El link, si interesa el link, es lo único que nos interesa. Acá tengo anotados algunos nombres de fórmulas, la fórmula Acciarri, del doctor Hugo Acciarri, ¿sí? Es llamativo porque se llama la fórmula como el nombre que le agregó. Las otras fórmulas se llaman conforme a los autos donde fue aplicada en un momento, ¿no? La famosa fórmula Woto o Méndez, ¿sí? Que vienen ya del derecho laboral, ¿no? Yo me acuerdo hablar con colegas del ámbito laboral y decirme, pero las fórmulas es algo que nosotros utilizamos hace muchísimo tiempo, ¿sí? Por eso esta cosa de decirles, bueno, las quiero desmitificar, utilícenlas. Como decía, creo que vos, hacen la demanda, carguen la fórmula y vuélquenla al escrito de demanda, al escrito preliminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, primero, porque ya nos dan una pauta, ¿sí?, de lo que están reclamando en ese proceso, en ese proceso. Y segundo, porque van a ver cuáles son las variables que van a aplicar a esa fórmula, ¿sí?, y cuáles son entonces las cuestiones que deben probar en el proceso, ¿sí? Si cargan la fórmula y aplican y ponen los ingresos que tiene esa persona, estimo, ¿sí?, que van a decir, los tenemos que probar después, ¿sí? Un proceso, y termino con esto, importante para acreditar los ingresos de una persona es el beneficio de utilidad sin gastos, ¿sí? El beneficio de utilidad sin gastos es un proceso, ¿no?, podemos decir solitario, al que se le lleva poco el apunte, pero que puede también prima facie acreditar los ingresos de una persona, y son procesos que no están nunca cuestionados, ¿sí? Nadie impugna una declaración jurada o la prueba informativa, lo que vienen a decir los testigos, que ya ni declaran en sede civil, sino que declaran en sede privada, en el estudio jurídico, ¿sí? Entonces, si ustedes obtienen la sentencia de beneficio de utilidad sin gasto, todo lo que dice ese beneficio, especialmente la declaración jurada patrimonial, yo la declaración jurada que solicito es muy extensa. Si ustedes ven el primer despacho del beneficio, pido infinidad de elementos tendientes a acreditar los ingresos de la persona, ¿sí?, justamente ya previendo esta aplicación de las fórmulas desde hace muchísimo tiempo.
Otra herramienta, y bueno, el dictado de la sentencia le da también la validez a todas las pruebas producidas en ese beneficio de utilidad sin gasto, ¿sí? Otra cuestión que llegamos al dictado de la sentencia, el beneficio de utilidad sin gasto está con el primer despacho y nadie hizo nada. Obviamente el beneficio provisional los dejan en resguardo de lo que sería el pago de costas del proceso, pero uno a veces dice, bueno, a ver, vamos a ver el beneficio, a ver si el beneficio dice algo. Encontramos la carátula, la demanda de beneficio y el primer despacho, ¿sí? Si bien en el auto donde fijamos la audiencia preliminar, decimos que el beneficio del día sin gasto deberá estar finalizado al momento de dictarse la sentencia, no como una etapa previa, ya no se hace más, lo que se hace hasta que no esté el beneficio terminado dictamos la sentencia. Pero es un elemento importante también para poder cuantificar el daño. Bueno, me quedan unas cosas. Tengo poco poder resumir, perdón. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo te voy a poner un apuro entonces porque me voy a poner del lado de los matriculados. ¿Por qué crees que es tan difícil generar algún criterio de uniformidad en materia de cuantificación? ¿Por qué nosotros los abogados le tenemos que explicar al cliente que si me accidenté en Matanza va a salir una cosa, si me accidenté en Morón en otra, y mismo en Morón, vamos a poner otros ejemplos, si me salió sorteo el juzgado 1 o el juzgado 2, voy a tener resultados disímiles, y más, si cuando apelé me cayó en la sala 1, en la sala 2 o en la sala 3, también voy a tener resultados disímiles. ¿Por qué crees que se genera esta diferencia y disparidad de criterios? Me lo pregunto todos los días. Cuando me levanto a la mañana me pregunto esto. La verdad que tiene que ver con, en cierta forma, está bien que no exista una postura unánime en infinidad de cuestiones que tienen que ver con opiniones de los magistrados, ¿sí? Pero tal disparidad genera también efectos, ¿sí? Uno de los efectos que genera es por ejemplo, el alto índice de litigiosidad que tiene el Departamento Judicial de Morón, ¿sí? O sea, claro, el tener indemnizaciones tan altas creo que genera también tanto índice de litigiosidad y obviamente me lo dirán, que me lo han comentado también, me lo comentaban los mediadores cuando hicimos la reunión, por eso le digo que es rico que es cuando nos juntamos y hablamos el Poder Judicial por un lado y colegio por el otro, porque nos dicen que las mediaciones ya son meros trámites, no existe más la mediación, es avisarle, creo que hasta le avisan que no se va a llegar a ningún acuerdo y se hace el requisito administrativo de la mediación para poder ya iniciar la demanda. Entonces, esta puja que puede llevarse adelante en un acto extrajudicial de mediación no existe, ¿sí? Creo que no existe porque está incentivado por las altas indemnizaciones, y lógicamente, y lo entiendo y me parece bien. El tema es estos efectos que genera y que, sí, en algún momento hablamos con los colegas que generar una homogeneidad, podemos decir, de criterios nos facilitaría mucho la tarea, no solo a nosotros, sino también a los letrados. Por ejemplo, sé por comentarios que me han hecho que la Cámara Civil de San Isidro, todas las salas, no sé cuántas salas tiene, todas las salas tienen un criterio similar y eso obviamente a la hora de sentarse a negociar un acuerdo transaccional, obviamente le da una libertad importante a los letrados y a la compañía de seguros, ¿sí? Porque solamente con tener los elementos, la variable de la incapacidad, ya
ya pueden estipular un monto, ¿no? Obviamente después, bueno, se ha visto mayor, menor, según el caso particular, pero la diversidad de criterios sí es un tema preocupante que existe hoy y ahora agravado, ¿no? No sé si en forma negativa o positiva, agravado con el uso de las fórmulas que en algunos casos triplica o triplica los montos. Esa es la realidad hoy.